Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Logos Podcast. Como siempre, un gran placer estar ante sus pantallas. El día de hoy vamos a empezar, entre todas estas series, vamos a empezar una serie con respecto a Santa María, dogmas marianos, y cómo a través de la investigación podemos llegar a la conclusión de si estos dogmas son en efecto parte del depósito de la fe o si en realidad, como muchos protestantes dicen, es una doctrina de hombre. Y este tipo de videos está precisamente dedicado para principalmente protestantes, pero si eres católico puedes ver esto también. Pues te va a servir para ver lo que la historia define con respecto a la Virgen María. Entonces, como primer tema, tal vez vamos a ir definiendo los temas con respecto a, en este caso, Theotokos, o sea, Santa María, Madre de Dios, el título de Madre de Dios, que nos va a servir para poder entender el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último dogma mariano. Yo creo que necesitamos un orden para poder entender cada uno de los dogmas marianos y así nosotros llegar a la conclusión ya al final de cada vídeo si esta es realmente parte del depósito de la fe, y lo vamos a descubrir juntos a través de no solo el fondo bíblico de cada uno de estos dogmas, sino también en especial, de hecho me voy a enfocar más, porque muchos ya saben el fondo bíblico, me voy a enfocar más en lo que los padres de la iglesia, los escritos de los primeros cristianos, dicen con respecto a cada uno de estos dogmas que, por supuesto, fueron desarrollándose durante los primeros años de la iglesia. Así de que vamos a empezar con Theotokos, Madre de Dios, y tenemos que entender de que Theotokos está formado por dos palabras, Theo, que es referente a Dios, y Tokos, que viene de Tiktein, que significa cargar, o en otro lenguaje, llevar, dar a luz. Entonces, Theotokos sería Madre de Dios por el hecho de que lleva a Jesús, que es Dios, en su vientre, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos aquí es una de las imágenes más antiguas que se tienen precisamente sobre Santa María, sobre la Virgen, y Jesús, en este caso, es una imagen de la Virgen María dando pecho a Jesús infante. Y esto se encuentra en las catacumbas de Priscila en Roma y data cerca del año 150 después de Cristo. Entonces estamos hablando en pleno segundo siglo de la cristiandad, cuando aún estaban en esa persecución que duró 300 años. Entonces, esa sería una evidencia que yo consideraría arqueológica de no solo la veneración a María, sino también de cómo la misma arqueología nos puede llevar a ver de una manera palpable qué tanto respeto tenían los primeros cristianos, ya sea por Santa María, por los apóstoles, cómo ellos enseñaban, porque recordemos de que toda la iconografía no tiene nada que ver con lo que normalmente se cree en el protestantismo, que es idolatría, no tiene nada que ver con ello. Toda esa iconografía es precisamente, o inicialmente también, fue hecha para poder dar a conocer el evangelio de una forma más visual, así como hoy en día podemos utilizar imágenes para poder enseñar, pues es exactamente el mismo propósito que se tenía desde tiempos primeros, y también el propósito de veneración como tal.
lo cual no es idolatría, sino que simplemente es dar un honor, una honra que es exclusivamente para los santos. En esta circunstancia estamos hablando de la Virgen María, y que no se compara o no es el mismo nivel en el que podríamos llamarle adoración, o sea, latría, que esa es exclusivamente para Dios. Entonces, tenemos que tener eso muy presente antes de empezar con todo este tema, y empezar a verlo a la luz de la palabra, como también a la luz principalmente de los primeros cristianos. Entonces, el Evangelio de San Lucas, estamos hablando del siglo I. En el capítulo 1, versículos 41 al 43, el evangelista, de hecho a este evangelio se le conoce como el Evangelio de María también, por todo lo que nos da de información con respecto a María y ciertos eventos. Que él mismo dice, todo esto lo he investigado, y es una información que dice San Lucas fiable para el que lo esté leyendo, ¿sí? Entonces dice Lucas 1, 41 al 43. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Después ella, en el versículo 43, hace la siguiente pregunta: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Este es un paralelo con cuando es llevada el arca y dice: ¿de dónde a mí que el arca de mi Señor venga a verme? Entonces, este es un paralelo con el Antiguo Testamento también, y una de las razones por la que los padres de la iglesia también definían a María como la nueva arca de la alianza. ¿De dónde viene a mí? ¿De dónde a mí, perdón, que venga a verme la madre de mi Señor? ¿Qué otra cosa podemos ver en este texto? En el griego, Señor, la palabra Señor es kurios o Kyrie, y en este caso, si nosotros nos vamos en la Septuaginta, que es la Biblia que podemos decirle Biblia en ese entonces, o las escrituras, mejor dicho, la escritura que utilizaban los apóstoles y Jesús en su tiempo, en la Septuaginta, estamos hablando del Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, la palabra Adonai en el hebreo es la que se utilizaba como kurios o Kyrie, ¿ok? Y esa es una palabra que significa Señor y era usada y dedicada para referirse a Dios mismo. Entonces, lo que está diciendo el Evangelio de San Lucas, y en este caso, Isabel, le está diciendo a María: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Dios? Prácticamente está diciendo, ¿ok? Para esto es necesario entender este primer punto, que es de donde parte la base bíblica de Theotokos o María, Madre de Dios. La madre de mi Dios, la madre de mi Señor. ¿Quién lo está diciendo? Isabel a María. Eso es en Lucas 1:41. Ahora, esto era parte de la creencia cristiana desde su fundación, ¿ok? En el que la iglesia ya empieza a tomar su estructura, a desarrollarse, ¿sí? No como la que se tiene hoy en día, pero va en ese camino a desarrollarse y empieza a formar una estructura en ese tiempo. Y pues en esos primeros años, los primeros 400 años de la iglesia, como pudimos ver, tanto la arqueología nos permite ver lo que así es, como también los escritos de los cristianos en los primeros siglos
aparte de la Biblia, estamos hablando de los discípulos de los apóstoles, nos hablan con respecto a María, que para ellos el término correcto para referirse a ella era Theotokos, Madre de Dios. Pero hubo una controversia, ¿sí?, que en estos primeros 400 años. Es decir, hubieron los primeros protestantes que dijeron no, en especial uno que es como el Lutero de su época, y eso es lo que vamos a leer ahorita aquí. Dice, aunque este dogma ya se venía creyendo desde tiempos apostólicos, o sea que María es Madre de Dios, la primer controversia se dio cuando el patriarca de Constantinopla, llamado Nestorio, de aquí nace el nestorianismo, se opuso a describir a María como Theotokos. Ya por los primeros siglos antes que él, se le definía a María como Theotokos. Pero a él se le ocurre decir no, y no la podemos llamar Theotokos, Madre de Dios. Como bien describo aquí, es del griego portadora de Dios o la que llevó a Dios en su vientre. Entonces, lo que él dice, no, prefiero decirle que ella es Christotokos, Madre de Cristo. Ponga atención porque en el protestantismo esto es muy común. Se cae en esta herejía muy comúnmente y dicen, no, no es Madre de Dios, sino que es Madre de Cristo. El problema es el siguiente. Él dice que es la portadora de Cristo, este es un hereje, la portadora de Cristo, separando a Cristo en dos personas. Uno humano y otro divino. Desde entonces se declaró como herejía el nestorianismo en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Entonces, en el movimiento protestante hay muchos que no consideran a María como Theotokos, a Santa María como Madre de Dios. Y el problema con eso es que están cayendo en nestorianismo. ¿Sí? Entonces, la iglesia primitiva, en el año 431, ya en ese concilio de Éfeso, declaró como herejía el nestorianismo. Y declaró e hizo dogma de que María es Theotokos, Madre de Dios. Entonces, si tú confiesas la fe cristiana, tienes que llamarle a María Madre de Dios. De lo contrario, caes en herejía. ¿Qué fuentes respaldan esto que estoy diciendo y la decisión del concilio? Fuentes del segundo siglo. San Ireneo de León, en su obra Contra las herejías. Para los que no han visto los otros vídeos, pues San Ireneo de León, voy a volver a definir quién es él. San Ireneo de León, un muy querido padre de la iglesia entre los protestantes, solo con lo que les conviene, y tengo la autoridad para decirlo porque yo fui protestante, teólogo protestante, apologeta protestante. Este santo, San Ireneo de León, era el discípulo de San Policarpo. ¿Quién era San Policarpo? San Policarpo era el discípulo de San Juan Apóstol. ¿Ok? Entonces, San Ireneo era discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan Apóstol. Y San Ireneo se dice también en la historia que conoció a San Juan Apóstol. ¿Ya? Eso se define dentro de la misma tradición. Y en el caso de San Ireneo, en este trabajo contra las herejías, él se refiere en algunas ocasiones, aquí solo estoy sacando algunos de las citas que puedo utilizar para defender al menos este primer caso de Theotokos.
Si buscamos y escudriñamos más los escritos de los padres de la iglesia, vamos a encontrar más, pero solo he tomado unos cuantos para no hacerlo tan, digamos, un video tan grande. San Ireneo dice lo siguiente, esto es en el año 189 después de Cristo. Dice, la Virgen María, obediente a su palabra, o sea, la palabra de Dios, recibió de un ángel la buena nueva de que portaría a Dios. Esta palabra, portaría, en el escrito, digamos, latín, que es el que se tiene, dice portaret, ¿sí? Y este se define precisamente que es la forma en latín de tocos, ¿sí? Portaret a Dios, portar a Dios, ¿sí? Tocos a Dios, teo, tocos. Entonces, portaría a Dios, o sea, lleva en su vientre a Dios. San Ireneo de León, discípulo de San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan. Dice que ella portaría a Dios, no a Cristo, no separando a Cristo en dos personas. Cristo es una sola persona, 100% divina y 100% humana. Como es Dios encarnado, Hijo de Dios, por lo tanto Dios portaría a Dios. Ahora una fuente del tercer siglo después de Cristo. San Gregorio Taumaturgo, en sus 4 homilías, dice lo siguiente, esto es el año 256 después de Cristo, aproximadamente. Pues Lucas, en las narraciones inspiradas del Evangelio, da testimonio no solo de José, sino también de María, hablando de los esposos, la Madre de Dios. Y presenta este relato con referencia a la familia y la casa de David. Es nuestro deber presentar a Dios como sacrificios todas las festividades, dice San Gregorio, y celebraciones himnarias, y en primer lugar, la anunciación a la Santa Madre de Dios, es decir, el saludo que le dirigió el ángel, salve muy favorecida, o salve llena de gracia. El año 256. A una iglesia bajo persecución, y se escribe esto con respecto a la Santa Madre de Dios, Santa María. Entre el año 200 al año 300 después de Cristo, San Pedro de Alejandría, entre sus fragmentos, se encuentra lo siguiente. Nuestro Señor y Dios, Jesucristo, nació al fin del mundo según la carne de nuestra Santa y Gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen. Con atención que de una vez está sacando también otro de los dogmas, y esto fue escrito entre el año 200 y el año 300 después de Cristo. Dice, Madre de Dios, Theotokos, y siempre Virgen. O sea, está hablando de la virginidad perpetua de María, otro dogma mariano. En verdad, dice él, de María, la Madre de Dios. No hay confusión a quién se refiere. A Santa María, Madre de Dios, Theotokos. Siglo IV. San Metodio de Filipios. Oración sobre Simeón y Ana. Mientras Simeón se encontraba así exultante y regocijándose con inmensa y santa alegría, la Santa Madre de Dios cumplió manifiestamente lo que ya había sido predicho en una figura por el profeta Isaías. Esto fue escrito cerca del año 300 después de Cristo, aún bajo persecución. ¿Ok? ¿Qué más dice? Salve a ti por siempre, Virgen Madre de Dios,
nuestro gozo incesante, pues a ti vuelvo de nuevo. Salve, fuente del amor del Hijo por el hombre. Por eso te rogamos, está haciendo una oración a Santa María, la más excelente entre las mujeres, que te jactas de la confianza de tus honores maternales, que nos recuerdes incesantemente. Oh Santa Madre de Dios, acuérdate de nosotros, que nos gloriamos en ti y que con augustos himnos celebramos tu memoria, que vivirá eternamente y nunca se desvanecerá. Todas las cosas que se comprueban, ya sea por escritos históricos, por también arqueología, se definen como realidades, como estos dan fe de que eso existió o que se creían ciertas cosas. Este es San Metodio de Filipios y estamos hablando del año 300 después de Cristo, que significa que pudo haber sido escrito antes de que finalizara el año 200 o un poco después, a los inicios del año 300 después de Cristo. Y si esto fue escrito en ese momento, significa también de que ya se creía desde tiempos anteriores. Ponga atención a eso, no significa de que cuando se escribe por primera vez esto, significa de que ahí nace ese dogma. No. Esto es algo que ya se creía con anterioridad, pero los autores, por X o Y motivo, creen necesario escribir esto, ya sea para defender la fe, para enseñar o para tratar algún tema en específico. Sigamos. San Pedro de Alejandría, los genuinos hechos de Pedro de Alejandría. Esto es el año 305 después de Cristo. Llegaron a la iglesia de la Santísima Madre de Dios. Aquí hay otro dogma, ¿sí? Llena de gracia. Iglesia de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, otro dogma, o sea, no solo está Teotocos, sino llena de gracia y su perpetua virginidad. Que, como comenzamos a decir, había construido en el barrio occidental en un suburbio para cementerio de los mártires. Año 305 después de Cristo. Está narrando una parte histórica. San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, año 350 después de Cristo, aproximadamente. El Padre da testimonio desde el cielo de su Hijo. El Espíritu Santo da testimonio, descendiendo en forma de paloma. El arcángel Gabriel da testimonio, trayendo la buena nueva a María. La Virgen, Madre de Dios, da testimonio. Entonces, todos dan testimonio de Dios encarnado. Año 350 después de Cristo. San Atanasio de Alejandría, Discursos contra los Arrianos. Dice lo siguiente, año 365 después de Cristo. Y el ángel, al aparecer, confiesa haber sido enviado por su Señor, como lo confesó Gabriel en el caso de Zacarías, y también en el de María, portadora de Dios. Una vez más, Teotocos, Madre de Dios. San Ambrosio de Milán, sobre las vírgenes. Lo primero que enciende el ardor en el aprendizaje es la grandeza del Maestro. ¿Qué es más grande que la Madre de Dios? ¿Qué es más glorioso que aquella a quien la gloria misma eligió? Año 377 después de Cristo. San Jerónimo, Apología contra Rufino y comentarios de Isaías, del libro de Isaías. En cuanto a cómo una virgen se convirtió en la Madre de Dios, Rufino de Aquilea lo sabe perfectamente. En cuanto a cómo nació él mismo,
no sabe nada. ¿Mm? Siempre defendiendo lo que se creía desde tiempos anteriores, de que la Virgen, Santa María, es Madre de Dios. No te maravilles de la novedad del asunto si una virgen da a luz a Dios. Año 409 y año 401 después de Cristo. San Cirilo de Alejandría, de nuevo, ahora en su carta a los monjes de Egipto. Dice esto, es el año 427 después de Cristo. Me ha sorprendido que algunos duden profundamente si la Santísima Virgen puede ser llamada Madre de Dios. Pues si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿cómo no podría ser la Santísima Virgen que lo dio a luz, la Madre de Dios? Como nos podemos dar cuenta, los dogmas tienen una base bíblica como también una base de la tradición apostólica, la verdadera tradición apostólica, que no se puede encontrar en el protestantismo porque todo esto se te dice o se te esconde o se te dice de que no, que todos ellos estuvieron equivocados. Uno de los reformadores, o mejor dicho, deformadores, Zwingli, dijo de que todos los padres de la iglesia se habían equivocado y que él era el único que estaba correcto. Otro hereje por el hecho de que también él decía de que en la Eucaristía no había presencia de Dios real. Cuando vamos a ver directamente de que sí, desde los primeros siglos se creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sigamos. Fuentes del siglo V después de Cristo. San Vicente de Lérins, en sus apuntes, dice: Nestorio, vuelve a traer a colación a este señor, hereje, cuya enfermedad es de naturaleza opuesta, mientras pretende poseer dos sustancias distintas en Cristo, introduce repentinamente dos personas y con una maldad inaudita pretende tener dos hijos de Dios, dos Cristos, uno Dios y el otro hombre, uno engendrado por su padre, el otro nacido de su madre. Por esta razón sostiene que Santa María no debería ser llamada Theotokos, Madre de Dios, sino Christotokos, Madre de Cristo, ya que ella dio a luz no a Cristo, que es Dios, sino a Cristo, que es hombre. San Vicente de Lérins está dejando claro que esa herejía, precisamente, es errónea y había sido definido que se tenía que llamar herejía. Ya este señor un hereje por enseñar una doctrina contraria a lo que los cristianos han recibido por el depósito de la fe a través de la tradición apostólica y de la Escritura. Entonces, Theotokos, tenemos información suficiente. Si seguimos indagando más en los escritos de los padres de la Iglesia, vamos a ver todavía más información donde se le llama portadora de Dios, se le llama madre de Dios, se le llama aquella que daría luz a Dios, simplemente la Madre Santísima. Siempre vamos a encontrar en los escritos de los primeros cristianos el término Theotokos o implícitamente el contexto de que es considerada Madre de Dios. Entonces, espero que este video te haya gustado y continuaremos con otros vídeos, con otros de los dogmas. Y de esta misma manera vamos a mostrar la fuente bíblica como también todo lo que se creía en los escritos que tenemos de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia. Así de que muchas gracias una vez más y nos vemos en un nuevo Logos Podcast. Hasta luego.